El deseo de comprenderse a uno mismo es una de las búsquedas más antiguas de la humanidad. Desde la antigua Grecia, cuando Sócrates proclamó que una vida sin examen no merece ser vivida, hasta los avances contemporáneos de la psicología, el autoconocimiento sigue siendo el fundamento de una vida significativa. Pero, ¿cómo nos conocemos de manera genuina? ¿Y es posible reducir la complejidad de nuestra personalidad a tipos y categorías? Carl Gustav Jung, uno de los mayores psicólogos del siglo XX, abordó esta cuestión de forma revolucionaria. Creía que nuestra personalidad está formada por fuerzas internas profundas que moldean la forma en que percibimos e interactuamos con el mundo. En su libro Tipos psicológicos de 1921, Jung describió dos actitudes principales: introversión y extroversión, y 4 funciones psicológicas: pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. Estas ideas no solo sentaron las bases para el estudio moderno de la personalidad, sino que también nos proporcionaron herramientas poderosas para comprendernos a nosotros mismos y a los demás. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen llenarse de energía en medio de una multitud, mientras que otras prefieren la soledad para recargarse? ¿O por qué algunas toman decisiones basadas en la lógica, mientras que otras se dejan guiar por el corazón? Estas diferencias no son aleatorias, tienen raíces profundas en nuestra psique. Parte 1. El surgimiento del concepto de tipos psicológicos. La tipología de Jung no es una herramienta de etiquetas, sino una brújula para la orientación psicológica. El concepto de tipos psicológicos surgió como una respuesta de Carl Jung a la diversidad de perspectivas y enfoques que encontró a lo largo de su vida y trabajo. Durante su ruptura con Freud, Jung empezó a notar que las diferencias entre ambos no eran meramente teóricas, sino que estaban profundamente arraigadas en sus naturalezas psicológicas. Freud, con su énfasis en el inconsciente y el principio del placer, encarnaba claramente un perfil extrovertido, mientras que Jung se reconocía como un introvertido, alguien más inclinado a buscar respuestas dentro de sí mismo. Esta percepción marcó un antes y un después en el pensamiento de Jung, que lleva a personas brillantes como Freud y Adler a llegar a conclusiones tan distintas sobre la psique humana. Jung comprendió que no se trataba solo de un asunto metodológico, sino también de la personalidad. Esta revelación lo llevó a sentar las bases de su teoría de los tipos psicológicos. Inspirándose en fuentes tan diversas como la filosofía de Kant y las tradiciones orientales, Jung desarrolló su tipología como una forma de explicar por qué las personas experimentan y responden a la realidad de maneras tan distintas. Definió 2 actitudes principales, introversión y extroversión, como los pilares fundamentales de su teoría. A estas actitudes añadió las 4 funciones psicológicas básicas: pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. La gran aportación de Jung fue reconocer que no existe un tipo ideal de personalidad. En su lugar, cada tipo desempeña un papel único en la dinámica de la sociedad. Por ejemplo, el introvertido tiende a buscar significado en sus pensamientos y emociones más profundos, mientras que el extrovertido se dedica a explorar y conectar con el mundo que lo rodea. Ambos son esenciales, y sus perspectivas complementarias enriquecen la experiencia humana. Sin embargo, Jung también advirtió sobre los peligros de la unilateralidad. Cuando nos identificamos exclusivamente con un aspecto de nuestra personalidad, sea la introversión, la extroversión o una función psicológica específica, corremos el riesgo de volvernos rígidos, incapaces de adaptarnos a nuevas circunstancias o de comprender a los demás. Según Jung, el equilibrio radica en desarrollar todas las partes de nuestra psique, incluso aquellas que preferimos ignorar o evitar. ¿Alguna vez has reflexionado sobre cómo tu personalidad influye en tus decisiones y relaciones? Jung nos invita a ir más allá de las apariencias superficiales de nuestras preferencias
explorando las fuerzas ocultas que moldean nuestro comportamiento. ¿Te domina la búsqueda de validación externa, como a menudo le ocurre al extrovertido? ¿O quizá te define una necesidad profunda de introspección, como al introvertido? Y, más importante aún, ¿cómo crees que estas tendencias están dando forma no solo a tu vida, sino también a tu manera de entender el mundo? Parte 2. Introversión y extroversión. Las actitudes fundamentales de la psique. Cuando consideramos la trayectoria de la vida humana, percibimos cómo el destino de un individuo está determinado más por su interés en el mundo externo, mientras que el de otro está influenciado por el mundo interno. Una de las mayores contribuciones de Carl Jung a la psicología fue la identificación de las dos actitudes fundamentales de la psique, la introversión y la extroversión. Para Jung, estas actitudes representan la dirección de la energía psíquica y determinan cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Pero, ¿realmente entendemos qué significa ser introvertido o extrovertido? ¿Y cómo estas tendencias afectan la manera en que vivimos, trabajamos y nos conectamos con los demás? Introversión. El viaje interior. El introvertido es aquel cuya energía fluye hacia adentro, hacia el mundo subjetivo de los pensamientos, sentimientos y reflexiones. Las personas introvertidas tienden a buscar significado en sus experiencias internas y suelen preferir entornos tranquilos e introspectivos. Para Jung, la introversión se caracteriza por un enfoque en la subjetividad. El introvertido analiza y procesa profundamente cada estímulo, encontrando a menudo satisfacción en el silencio y la contemplación. Pero, ¿es la introversión simplemente una preferencia por la soledad? No. Jung argumentaba que la introversión es una fuerza esencial para la creatividad y el autodescubrimiento. Grandes pensadores, artistas y científicos a menudo muestran una inclinación introvertida, ya que encuentran en sus mundos internos la inspiración para sus logros. Sin embargo, la introversión también presenta desafíos. El introvertido puede ser excesivamente crítico consigo mismo, dudar ante nuevas experiencias o evitar interacciones sociales que podrían enriquecer su perspectiva. ¿Te has preguntado alguna vez cómo tu propia introversión, o la de alguien cercano, puede estar limitando o enriqueciendo tu vida? Extroversión. El mundo como escenario. Por otro lado, el extrovertido es aquel cuya energía fluye hacia afuera, hacia el mundo externo de personas, eventos y experiencias. Los extrovertidos suelen sentirse revitalizados en grupos, disfrutan explorando nuevos entornos y buscan actividades que impliquen interacción social. Para Jung, la extroversión se caracteriza por la capacidad de actuar con rapidez y responder de manera dinámica a las demandas del mundo. Los extrovertidos prosperan en el presente, con una tendencia a adaptarse fácilmente a los cambios y a establecer conexiones. Pero, al igual que los introvertidos, también enfrentan desafíos. Pueden descuidar la reflexión interna, sobrecargarse con estímulos o buscar validación externa de forma excesiva. ¿Significa ser extrovertido ignorar el mundo interior? Jung nos recuerda que tanto los introvertidos como los extrovertidos poseen un mundo interno y externo. La diferencia radica en cuál de ellos predomina. El desafío para ambos es equilibrar estas dimensiones y desarrollar una relación saludable con su actitud opuesta. Aunque la mayoría de nosotros tendemos hacia la introversión o la extroversión, Jung enfatizó que nadie es completamente una cosa u otra. Somos una mezcla de ambas, y las circunstancias de la vida pueden amplificar o reprimir una de estas tendencias. Este equilibrio dinámico es fundamental para nuestro desarrollo. Pero, ¿cómo saber cuál es tu verdadera naturaleza? ¿Tus decisiones reflejan realmente tu actitud predominante o simplemente estás respondiendo a las expectativas de tu entorno? La clave, según Jung, está en observar cómo interactúas con el mundo y cómo te sientes al hacerlo. ¿Qué lado de tu psique estás dejando sin explorar? Parte 3.
Las funciones psicológicas. Cómo interpretamos y juzgamos el mundo. Nuestras funciones psicológicas nos permiten percibir y juzgar el mundo, y cada una desempeña un papel crucial en la construcción de nuestra realidad. Además de las actitudes de introversión y extroversión, Carl Jung identificó 4 funciones psicológicas principales que rigen cómo percibimos e interpretamos el mundo: pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. Estas funciones son fundamentales para la experiencia humana. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas confían en datos concretos mientras otras prefieren seguir sus corazonadas? ¿O por qué unas toman decisiones basadas en la lógica mientras que otras priorizan sus emociones? Jung describió estas funciones como herramientas que utilizamos para navegar por el mundo, algunas para percibir la realidad, sensación e intuición, y otras para evaluarla y juzgarla, pensamiento y sentimiento. La predominancia de una de estas funciones en nuestra acción moldea nuestra personalidad, nuestras decisiones y nuestras relaciones. Pensamiento, la función racional. El pensamiento es la función que evalúa y organiza el mundo de manera lógica y analítica. Las personas que tienen esta función como dominante valoran la objetividad, prefieren los hechos y están motivadas por el deseo de entender cómo funcionan las cosas. Preguntas como ¿tiene sentido esto? O ¿cómo puedo resolver este problema de forma práctica? Suelen guiar su enfoque hacia la vida. Sin embargo, un enfoque excesivo en el pensamiento puede hacer que estas personas sean insensibles a las emociones de los demás o incluso a las suyas propias. El equilibrio radica en integrar el sentimiento como función auxiliar, permitiendo decisiones más equilibradas y humanas. Sentimiento, el juicio de valor. Mientras que el pensamiento busca lógica, el sentimiento está orientado al valor. Las personas dominadas por esta función evalúan las cosas basándose en su impacto emocional y en cómo afectan a ellos mismos o a los demás. Preguntas como ¿esto está bien o mal? O ¿cómo me hace sentir esto? Suelen ser centrales en su proceso de toma de decisiones. Esta orientación hacia el sentimiento las convierte en personas empáticas y compasivas, pero también pueden ser excesivamente subjetivas o influenciadas por sus emociones, lo que podría comprometer la lógica en situaciones críticas. Desarrollar el pensamiento como función auxiliar ayuda a contrarrestar este desequilibrio y a tomar decisiones más objetivas. Sensación, lo concreto y el presente. La sensación es la función que se basa en los datos inmediatos de los sentidos. Las personas con esta función predominante viven en el aquí y ahora, enfocándose en lo tangible y lo real. Suelen ser prácticas, detallistas y sobresalen en trabajos que requieren precisión y atención minuciosa. No obstante, esta dependencia de lo concreto puede limitar su capacidad para prever posibilidades futuras o explorar significados más profundos. La intuición, como función complementaria, les permite ampliar su perspectiva y considerar nuevas ideas o direcciones. Intuición, lo posible y lo imaginado. La intuición es la función que capta lo que no es inmediatamente visible. Los intuitivos perciben significados, patrones y posibilidades futuras, confiando a menudo en corazonadas. Preguntas como ¿qué podría llegar a ser esto? O ¿cuál es el significado más profundo de esto? Son fundamentales para su manera de interpretar el mundo. Sin embargo, los intuitivos pueden pasar por alto detalles importantes o ignorar la realidad presente en su búsqueda de lo posible. Desarrollar la sensación como función auxiliar puede ayudarlos a mantenerse conectados con el presente mientras exploran sus visiones del futuro. Jung argumentaba que cada persona tiene una función psicológica dominante que moldea su personalidad. Sin embargo, también subrayó la importancia de desarrollar las funciones auxiliares para alcanzar un equilibrio psicológico. La unilateralidad, es decir, depender exclusivamente de una sola función,
puede limitar nuestra capacidad para adaptarnos a diferentes circunstancias o para comprender a quienes tienen un enfoque distinto. ¿Has identificado cuál es tu función predominante? ¿Confías más en la lógica fría del pensamiento o en la brújula emocional del sentimiento? ¿Prefieres los datos concretos de la sensación o sigues las posibilidades ilimitadas de la intuición? Estas funciones no son simplemente características psicológicas, son lentes a través de las cuales percibimos e interpretamos la realidad. Comprender cómo operan en nosotros mismos es el primer paso para construir una conexión más profunda con los demás y para vivir de manera más consciente. ¿Qué lente utilizas para ver el mundo? ¿Y qué podrías aprender al explorar las otras? Parte 4. Tipos dominantes y funciones auxiliares. El camino hacia el equilibrio psicológico. El equilibrio psicológico solo puede lograrse cuando la función dominante está moderada por funciones auxiliares que evitan la unilateralidad. Una de las ideas más fascinantes del modelo de tipos psicológicos de Carl Jung es que no se limita a clasificarnos, sino que nos desafía a buscar equilibrio y crecimiento personal. Según Jung, cada individuo tiene una función dominante, aquella que define su enfoque principal hacia el mundo. Pero depender exclusivamente de esta puede limitar nuestra visión y nuestro desarrollo. ¿Has considerado si te apoyas demasiado en tu función dominante y, en consecuencia, estás descuidando aspectos importantes de tu personalidad? La función dominante actúa como el filtro principal a través del cual percibimos y evaluamos la realidad. Si estás guiado por la sensación, probablemente enfoques tu atención en los detalles concretos y en el presente. Si la intuición es tu fuerte, seguramente tu interés se dirija hacia las posibilidades futuras y los significados más profundos. Sin embargo, confiar exclusivamente en una sola función puede llevarnos a ser rígidos o unilaterales. Por ejemplo, alguien que depende únicamente del pensamiento lógico puede volverse insensible a las emociones de quienes lo rodean, mientras que una persona centrada en el sentimiento puede tomar decisiones impulsivas o irracionales en momentos críticos. ¿Cómo influye tu función dominante en tu vida diaria? ¿Está ampliando tus perspectivas o creando limitaciones en tus relaciones, decisiones y objetivos? Jung subrayaba que el desarrollo de las funciones auxiliares es crucial para contrarrestar los excesos de la función dominante. Consideremos, por ejemplo, a un líder cuya función dominante es el pensamiento lógico. Sin el apoyo del sentimiento como función auxiliar, podría tomar decisiones efectivas, pero desprovistas de empatía. Por otro lado, una persona guiada por la intuición puede perder de vista los detalles prácticos y necesarios del presente, a menos que desarrolle la sensación como función complementaria. El objetivo no es suprimir la función dominante, sino enriquecerla mediante el desarrollo de funciones auxiliares. Estas funciones secundarias actúan como un contrapeso, ayudándonos a abordar los desafíos de manera más equilibrada. ¿Qué pasaría si comenzaras a trabajar en una función auxiliar que complemente tus fortalezas y suavice tus debilidades? ¿Cómo impactaría eso en tu forma de pensar, sentir y actuar en tu entorno personal y profesional? Para Jung, la unilateralidad, es decir, depender excesivamente de una sola función, puede generar conflictos internos y dificultades en las relaciones. Esto ocurre porque descuidar otras funciones nos hace menos adaptables y menos capaces de comprender las diferencias en los demás. Por ejemplo, un extrovertido que prioriza únicamente el pensamiento lógico puede encontrar difícil entender la introspección emocional de un introvertido, guiado por el sentimiento. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en un patrón de pensamiento o comportamiento que limita tus opciones? Es posible que tu función dominante esté bloqueando tu capacidad de explorar otras dimensiones de tu personalidad. La invitación de Jung es clara. Desarrollar un equilibrio entre nuestras funciones no solo nos enriquece individualmente, sino que también nos ayuda a comprender y relacionarnos mejor con quienes son diferentes a nosotros.
Parte 5. La función inferior y la integración de la sombra. La función inferior es la puerta al inconsciente, revelando aspectos de nuestra personalidad que aún no hemos aceptado plenamente. Mientras que la función dominante representa nuestra mayor fortaleza psicológica, la función inferior es aquella que nos desafía en lo más profundo. Según Jung, la función inferior actúa como una especie de talón de Aquiles psicológico, un aspecto menos desarrollado de nuestra psique, aunque incómodo, guarda un enorme potencial de transformación personal. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre tus debilidades más evidentes? ¿Y si esas debilidades fueran, en realidad, la clave para tu crecimiento? La función inferior es la opuesta a nuestra función dominante. Si el pensamiento lógico guía tu vida, es probable que el sentimiento sea tu función inferior. Si la intuición dirige tus decisiones, la sensación concreta puede ser el área de mayor dificultad para ti. Este contraste hace que la función inferior nos resulte incómoda o incluso desconocida, ya que representa partes de nosotros mismos que solemos evitar o ignorar. Jung vinculó la función inferior al inconsciente y a la sombra, esos aspectos reprimidos o rechazados de nuestra psique que preferimos no confrontar. Pero, paradójicamente, también creía que integrar la función inferior es esencial para el proceso de individuación, el camino hacia la realización personal y la totalidad. ¿Estás dispuesto a mirar de frente esas partes de tu personalidad que te resultan más difíciles de aceptar? ¿Qué podrías descubrir sobre ti mismo si lo hicieras? Integrar la función inferior no es un proceso fácil ni inmediato. Requiere valentía, introspección y un compromiso profundo con el autoconocimiento. Con frecuencia, la función inferior emerge en momentos de estrés o crisis, cuando nos sentimos fuera de control o actuamos de formas que parecen contradecir nuestra identidad habitual. Por ejemplo, una persona guiada por el pensamiento lógico puede sentirse desbordada cuando sus emociones toman el control, mientras que alguien intuitivo puede experimentar frustración al enfrentarse a tareas prácticas que demandan atención al detalle. Aunque estas situaciones pueden parecer fallos o debilidades, Jung las consideraba oportunidades valiosas para el crecimiento personal. ¿Has vivido momentos en los que sentiste que actuabas fuera de lo normal? ¿Podrían esas experiencias ser señales de tu función inferior y pistas para explorar áreas de tu psique que aún no has desarrollado plenamente? Para Jung, el propósito del desarrollo personal no es suprimir nuestras debilidades, sino integrarlas. Aceptar y trabajar con nuestra función inferior nos permite lograr un equilibrio psicológico, expandir nuestra autocomprensión y enfrentarnos con mayor resiliencia a los desafíos de la vida. Conclusión y reflexiones profundas. El viaje a través de los tipos psicológicos de Carl Jung nos revela algo esencial. El autoconocimiento no es solo una búsqueda individual, sino un acto de transformación. Comprender nuestras actitudes predominantes, nuestras funciones psicológicas y el papel de la función inferior nos desafía a mirar hacia adentro y reconocer la complejidad que nos define como seres humanos. ¿Qué significa para ti conocerte a ti mismo? ¿Es posible entender quién eres realmente sin enfrentarte a tus sombras? Jung nos recuerda que el verdadero crecimiento requiere valentía, valentía para explorar no solo nuestras fortalezas, sino también nuestras debilidades, no solo nuestras luces, sino también nuestras sombras. Enfrentar estas partes de nuestra psique no es un proceso sencillo, pero es precisamente ahí donde reside la posibilidad de una transformación genuina. Reflexiona sobre tus interacciones diarias. ¿Respondes al mundo con lógica o con emoción? ¿Te centras en los detalles concretos o te inclinas más hacia las posibilidades futuras? Ahora, ve un paso más allá. ¿Cuál es esa parte de tu personalidad que más te cuesta aceptar? ¿Cómo manejas los momentos de crisis en los que emerge tu función inferior? Estas preguntas no son fáciles de responder, pero quizás sean el comienzo de un cambio profundo y significativo.
Te invito a compartir tu experiencia. ¿Sientes que la introversión o la extroversión domina tu vida? ¿Qué función psicológica crees que moldea tus decisiones? Y lo más importante, ¿cómo has enfrentado esa función inferior, esa parte de ti que a menudo parece descontrolada, pero que alberga el potencial para tu crecimiento personal? Si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir explorando los misterios de la psique humana. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo vídeo.